una reforma del sistema penal cuya respuesta sea a tono con la situación que vive hoy, sobre todo los centros urbanos de inseguridad. Hoy en día la inseguridad urbana, las organizaciones criminales en los centros urbanos han evolucionado de tal manera que la ley se ha quedado corta. Y acabar con incentivos perversos como los tienen las EPS hoy, que es prestar una mala calidad del servicio para cobrar por la calidad. ¿Qué hay que hacer? Fomentar la ruralidad, fortalecer la educación en la ruralidad para que no se vea que en los centros urbanos hay mejor calidad en la educación, y lograr fortalecer las competencias en la ruralidad a través de las tecnologías para aplicar nuevos enfoques en toda la producción agrícola en Colombia. Buenas tardes, candidato. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para el gamín pensante. ¿Es pensante? Sí, es pensante. Bueno, muy bien. Dale. Cuando habla en sus propuestas a la reforma judicial, ¿qué cambios tiene al respecto a la ya reciente reforma del 2024? La reforma judicial es una reforma del sistema penal. Hoy uno de los problemas que tiene la seguridad urbana y los retos que enfrentan los alcaldes han demostrado y están demostrando que hay altos niveles de impunidad. Solo en Bogotá, el año pasado, del 100% de las capturas a personas que han cometiendo delitos, solo el 6% han tenido una medida de aseguramiento y una consecuente pena. Yo creo que el Código Penal fue hecho en su momento en una coyuntura y respondiendo a una coyuntura nacional distinta, y era el enfrentar a los grupos armados ilegales. Hoy en día la inseguridad urbana, las organizaciones criminales en los centros urbanos han evolucionado de tal manera que la ley se ha quedado corta. Y por eso la gente todo el día se queja de que capturan a los delincuentes y al otro día salen sueltos. Luego toca delimitar mucho más claramente las facultades que tiene el juez discrecionales, su discrecionalidad para aplicar las medidas de aseguramiento o no. Porque soy de los que creo que el problema en Colombia no es el populismo punitivo de incrementar penas, sino es que realmente la justicia opere, que no haya impunidad, que haya consecuencias para quien comete un delito, que es lo que no está pasando y es lo que hace que la gente pierda confianza en la justicia. Y si la gente pierde confianza en la justicia, eso es gravísimo para el Estado de Derecho y para lograr que la gente no actúe por su propia cuenta. Entonces tenemos que hacer una reforma del sistema penal cuya respuesta sea a tono con la situación que vive hoy, sobre todo los centros urbanos de inseguridad. Y respecto al diagnóstico de la salud, ¿qué reformaría y con qué se queda? Yo creo que el sistema de salud tiene un problema muy serio. Uno es la intermediación financiera de las EPS, pero más que esa intermediación financiera es que hoy las EPS están facultadas para hacer algo que creo que es lo que ha dañado el sistema, es la integración vertical. Yo creo que hay que prohibir esa integración vertical. ¿Qué consiste la integración vertical? Las EPS son las administradoras de los recursos y las IPS son las prestadoras del servicio directamente, las clínicas, los centros médicos y demás. El grave problema que tenemos hoy es que las EPS son a su vez dueñas de las IPS, y eso ha distorsionado el objetivo de proveer un servicio de salud con calidad. Prohibir la integración vertical es que quienes son agentes en el sistema decidan su papel en el sistema. Las EPS son EPS, son IPS. Para lograr ¿qué? Libre competencia en la prestación de servicio y lograr algo que es muy importante, y es la libre escogencia por parte del usuario de quién le presta un servicio. Y acabar con incentivos perversos como los tienen las EPS hoy, que es prestar una mala calidad del servicio para cobrar por la calidad. Por eso son los planes complementarios, las prepagadas, que lo único que son planes de privilegios para tener algo más de calidad en la prestación de servicio. Hola candidato, ¿cómo estás? Mi nombre es Tatiana y yo te tengo preguntas. La primera sobre educación y la segunda sobre género, pues para que ya tengas ahí un poquito en tu mente. La primera es, si tú llegas a ser representante, ¿qué acciones concretas propondrías, qué proyecto de ley implementarías o apoyarías para que los niños, niñas
adolescentes y jóvenes del sector rural puedan acceder a una educación digna? Mira, cuando fui director del IDEPAC insistí mucho en el enfoque rural. Yo creo que lo más importante es que en la ruralidad tengamos la capacidad para ofertarle a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes un real acceso a la tecnología, las nuevas tecnologías de la información. Pero también yo insistiría en hacerlos conscientes de la importancia de la ruralidad, para que no abandonen lo rural. La ruralidad es muy importante para el país, para Bogotá, porque tener el campo las personas que viven en el campo cada vez se quedan menos allí, y eso impide que tengamos nuestro mayor provecho, que es la producción agrícola, y no nos permite avanzar muchísimo más. ¿Qué hay que hacer? Fomentar la ruralidad, fortalecer la educación en la ruralidad para que no se vea que es que en los centros urbanos hay mejor calidad en la prestación de servicios o en la educación, y lograr fortalecer las competencias en la ruralidad a través de las tecnologías para aplicar nuevos enfoques en toda la producción agrícola en Colombia. O sea, hay que buscar la manera de que esa ruralidad se fortalezca y no sea como algo que usted está en la ruralidad, no tiene las mismas oportunidades, por lo tanto sálgase de la ruralidad. Esa es la gran reflexión que yo quiero hacer. No hay que buscar sacarlos de la ruralidad, sino por el contrario enamorarlos de la ruralidad. ¿Qué crees que hace falta para que las brechas socioeconómicas entre mujeres y hombres mengüen un poco bastante? Lo primero es la deconstrucción cultural. Tenemos unas formas de ver el mundo por la historia, por la evolución muy machista. ¿Sí? Eso impide muchas veces o le pone muchas barreras a las mujeres para poder empoderarse en el mercado laboral. Soluciones como la paridad y esto ayudan, pero no es lo único. Tenemos que lograr que no solo tumbar estas barreras, sino barreras de acceso, por ejemplo, a la educación, al empleo, al emprendimiento, que las mujeres puedan emprender tareas que les permitan a ellas sacar todo lo mejor. Y lo otro es luchar contra, por ejemplo, la paternidad ausente. Hoy en Colombia las madres cabeza de familia son una regla general. Entonces, claro, pues hoy en día pues las normas son más fuertes y se busca pues que el padre cumpla con los alimentos y demás, pero no con la presencia, y eso impide que las mujeres puedan realmente desarrollar mucho más sus capacidades. Entonces luchar contra la paternidad ausente nos permite llegar a hacer que la mujer se pueda empoderar mucho más. Y por supuesto debemos trabajar en un enfoque muy liberal en ese sentido, y es lograr que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones. Así, ¿usted está de acuerdo con la medida tomada por el gobierno de no firmar más contratos de exploración petrolera? Obviamente, pues esto se dio con una perspectiva en la cual pues se buscaba proteger al medio ambiente, ¿no? Y a partir de eso, a pesar de que su merced pues va a un cargo en representación particularmente de Bogotá, pues es un cargo nacional, ¿no? Entonces, pues digamos, se discuten estas cuestiones que tal vez no afectan puntualmente o directamente a toda Bogotá, pero sí a otras partes del país. Entonces, ¿cómo cree que podría alivianarse esta crisis energética que se está viendo actualmente y pues especialmente en la costa Caribe? Lo primero que tengo que decir, estoy en total desacuerdo con la decisión del gobierno de parar repentina, intempestiva y tajantemente la producción de petróleo. Eso es un error gigantesco. La transición energética, la misma palabra le dice una transición, y esa transición implica financiación. El 60% de nuestros ingresos como país provienen de los hidrocarburos. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que financiar esa transición energética con esos recursos de los hidrocarburos y hacer esa transición que paulatinamente nos permita llegar a la posibilidad y encontrar la posibilidad de parar la producción, pero pararla de hoy a mañana porque sí, porque a mí
porque a mí me pareció y dejar y sacrificar el empleo, eso es algo que nos va a impedir avanzar en la transición energética al final. Hay que tomar las decisiones en los tiempos necesarios para ir desmontando esa producción, ¿sí? Pero desmontarla de una vez, lo único que nos puede implicar es reducir los ingresos. Miren lo que ha pasado, estamos desfinanciados, nos estamos endeudando a intereses muy altos, el país, estamos financiando el aparato gubernamental con TES. O sea, esas son medidas que económicamente nos van a costar, cuando podríamos saber lo que tenemos que hacer es que las normas en la producción de hidrocarburos nos sirvan para hacer la transición energética. Esa plata que está recibiendo el Estado nos permita financiar esa transición energética y ir desmontando esa producción, porque ningún país lo está haciendo. Ningún país está desmontando. Yo no produzco más petróleo, así lo tenga, porque hay que hacer transición energética. Son las medidas radicales que sí, populistas, hay que decirlo, populistas, que al final terminan jugándonos una mala pasada. Yo creo que hay que ser responsables en las decisiones que se toman. Y en esas decisiones, por supuesto que hoy tal vez, bueno, hoy en el mundo pasan muchas cosas, pero yo creo que hoy es difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con la transición energética. Todos estamos de acuerdo con proteger el medio ambiente, hacer la transición energética, pero lo que no puede pasar es tomar decisiones abruptas que después nos cuestan mucho más y que hacen que nuestra transición energética sea más lenta, porque no hay cómo financiarla, no hay cómo respaldarla, no hay cómo lograr que eso efectivamente sea una realidad en corto plazo. Entonces yo creo que debemos avanzar con medidas más estratégicas, siendo más estratégicas y menos populistas. Y bueno, muchas gracias, candidato, por su tiempo. Ya para cerrar, pues quisiéramos preguntarle qué le diría usted a los y las bogotanas, a los y las colombianos, para que se puedan incentivar a salir a votar y para que el abstencionismo deje de ser una realidad en estas épocas electorales. Creo que la abstención también es una forma de expresarse. Sin embargo, soy de los que creo que permitir que los demás elijan por uno nos impide después exigir mucho más, sobre todo a nuestros candidatos en el tema del Congreso, resultados, cumplimiento de propuestas, pero sobre todo cumplimiento hacia ese electorado que confió por unas ideas. Luego, elegir es una opción muy importante para que otros no elijan por nosotros. Por eso yo los invito a que el 8 de marzo salgamos a votar, salgamos a reafirmar nuestro compromiso con la democracia. El Congreso de la República toma las decisiones más importantes en el país, que nos definen la vida, que nos definen muchas cosas de la vida. Luego eso es importante. Y por supuesto, aquí hay una propuesta seria y responsable con Bogotá, de alguien que quiere representar a los bogotanos en el Congreso de la República para cuidar de los intereses de Bogotá, para que desde el Congreso se mire a Bogotá, para que podamos aportar a la seguridad, para que podamos aportar a la salud, para que podamos aportar en los temas, en la movilidad, para que podamos aportar en los temas que más afectan a los bogotanos y a las bogotanas, para que entre todos, juntos, podamos cuidar a Bogotá.